Tensión en la OTAN. Encuentro entre cazas rusos y F-16 en el Mar Negro. Recientemente, en el Mar Negro, cazas de las Fuerzas Aeroespaciales rusas llevaron a cabo una misión para ahuyentar a 8 F-16 que estaban en vuelo. Estos aviones de combate rusos escoltaban un avión no identificado. El incidente se registró a aproximadamente 100 kilómetros de la costa turca, en aguas consideradas neutrales. No se ha aclarado el objetivo ni la naturaleza del avión ruso que estaba siendo acompañado. Al aproximarse los cazas rusos, se informó que los aviones occidentales se dirigieron rápidamente hacia Turquía. Anteriormente, se había reportado que, por primera vez desde el inicio de la operación militar especial, las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron un dron conocido como Dragón. La situación resalta cómo Estados Unidos intenta evitar conflictos al momento en que los cazas rusos se presentan, buscando prevenir cualquier incidente, especialmente estando a 100 kilómetros de las costas turcas. La presencia de 2 cazas rusos ante 8 F-16 resulta intrigante, ya que el F-16 es un excelente avión de combate. No es la primera vez que se reportan encuentros de este tipo. Hace poco un video mostraba un F-16 realizando maniobras disuasivas frente a un bombardero ruso. Por otro lado, de acuerdo con el subcomandante del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, se prevé que las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiren de la ciudad de Krasnoparovka a finales de este año, dado el avance de las tropas rusas, que se encuentran a solo 5 a 7 kilómetros de distancia. Esta ciudad es clave en términos logísticos para el suministro de municiones y recursos a las tropas ucranianas. Este anuncio de Estonia se produce tras afirmaciones previas de su liderazgo militar sobre atacar a Rusia con el apoyo de la OTAN, lo que generó críticas e ironías sobre la falta de preparación de Estonia en un posible conflicto. Además, se reporta que las fuerzas rusas destruyeron una concentración de mercenarios de la OTAN en las cercanías de Gerson, y un video documentó el ataque de 2 vehículos blindados rusos contra un convoy ucraniano en la zona de Kursk. En este contexto, el ejército ruso afirma haber derribado numerosos drones ucranianos y controlado las principales carreteras de la región de Kurajovo en Donetsk. Las bajas ucranianas en esta ofensiva han superado las 20.000, lo que indica la gravedad de la situación en el frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, por su parte, se enfrentan a un constante reclutamiento forzado, incluso de personas enfermas o no aptas para el servicio militar, debido a la presión de mantener un número adecuado de tropas en el campo de batalla. Se estima que en la última semana, las bajas ucranianas ascendieron a más de 16.000, lo que refleja la severidad de la movilización y la lucha en curso. En medio de todo esto, se menciona que los países europeos de la OTAN, según Stoltenberg, tienen un potencial militar inferior al de Rusia, lo que causa preocupación. A pesar de que se han tomado medidas para apoyar a Ucrania, él enfatiza que Occidente debería haber comenzado a suministrar ayuda militar mucho antes del inicio de la operación especial de Rusia. Mientras tanto, el ex primer ministro británico Boris Johnson sugirió que, de haber continuado Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, la situación en Ucrania podría haber sido diferente y que la operación militar de Rusia podría haberse evitado. Johnson argumenta que Trump comprendía las implicaciones de la derrota de Ucrania y que su enfoque habría llevado a una menor escalada de tensiones en la región. En resumen, la situación en el Mar Negro, el avance de las fuerzas rusas en Ucrania y la complejidad del contexto geopolítico reflejan una creciente tensión que involucra a varias naciones y alianzas, con implicaciones significativas para la seguridad regional e internacional. El reciente enfrentamiento entre cazas rusos y 8 F-16 en el Mar Negro ha elevado las tensiones en la región y ha puesto de manifiesto la complejidad de la situación geopolítica actual. Los detalles del incidente en el que aviones de combate rusos escoltaron a un avión ruso no identificado mientras los cazas F-16 se dirigían hacia Turquía subrayan la constante vigilancia de las fuerzas aéreas en una zona donde la interacción entre diferentes naciones se ha vuelto habitual y peligrosa. Esta escalada de la tensión aérea es un reflejo de una nueva fase en las relaciones entre Rusia
y la OTAN, donde ambos lados están cada vez más dispuestos a mostrar su fuerza militar. Este tipo de incidentes no solo alimentan el temor a un posible conflicto, sino que también revelan la estrategia de ambos lados. La OTAN, particularmente los Estados Unidos, ha sido cauteloso en su acercamiento a las fuerzas rusas, en parte debido a la memoria reciente de choques anteriores y las consecuencias potencialmente catastróficas de un conflicto directo. Las operaciones de los F-16, que se han convertido en un símbolo de la defensa aérea occidental, ilustran la intención de la OTAN de mantener una presencia activa en la región y disuadir cualquier agresión rusa. Sin embargo, el hecho de que estos cazas se retirasen ante la aproximación de los aviones rusos también sugiere una clara falta de voluntad para arriesgar un enfrentamiento directo. Además, la situación en Ucrania sigue siendo un foco de atención crítico. La reciente afirmación de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se verán obligadas a abandonar la ciudad de Pokrovsk para finales de año resalta la presión que enfrenta el ejército ucraniano frente a las ofensivas rusas. La posición estratégica de esta ciudad, que actúa como un punto logístico clave, aumenta la urgencia de su defensa. La declaración del subcomandante del Centro de Inteligencia de Estonia es particularmente preocupante, ya que indica una evaluación pesimista de la situación en el campo de batalla, sugiriendo que el ejército ruso está ganando terreno de manera alarmante. A medida que la guerra se prolonga, las pérdidas humanas también continúan acumulándose. Las estimaciones de bajas ucranianas han alcanzado cifras alarmantes, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia militar actual de Ucrania. La movilización de más tropas, en un momento en que las fuerzas ya están siendo sometidas a una presión extrema, plantea un dilema ético y estratégico sobre la capacidad de Ucrania para seguir sosteniendo su defensa. Los comentarios de altos funcionarios de inteligencia, que abogan por una revaluación de las tácticas y una posible revisión de la ayuda de la OTAN, reflejan una creciente inquietud sobre el futuro de Ucrania y el papel que jugarán las alianzas internacionales. Mientras tanto, la OTAN enfrenta sus propios desafíos. La admisión del secretario general Jens Stoltenberg sobre la inferioridad militar de los países europeos frente a Rusia plantea interrogantes sobre la eficacia de la respuesta de la alianza a la agresión rusa. La insistencia en aumentar el gasto militar y el suministro de armas a Ucrania indica una intención de reforzar su postura. Pero la pregunta sigue siendo si esto será suficiente para contrarrestar la estrategia rusa. El reconocimiento de que Occidente ha estado rezagado en su apoyo a Ucrania también implica una necesidad urgente de reevaluar las tácticas, tanto en el campo de batalla como en la diplomacia. A medida que el conflicto avanza, el sentimiento entre las tropas y los civiles en Ucrania se torna más complicado. La necesidad de más soldados, incluso entre aquellos que no están capacitados o son demasiado enfermos para combatir, sugiere una desesperación por parte de las autoridades ucranianas para mantener la lucha. Esto ha llevado a una movilización forzada, lo que ha generado descontento entre la población y ha contribuido a una atmósfera de miedo y desesperanza.